17 horas con 32 minutos y ya estamos de vuelta en Vox Populi 2021. Ya se los anunciaba antes de irnos a la pausa. En este bloque vamos a conversar con Laura Hernández Norambuena. Para poner en contexto, digamos, la conversación con ella, es hermana de Mauricio Hernández Norambuena. ¿Quién es Mauricio Hernández Norambuena? Es también conocido como el comandante Ramiro, que por estos días ha hecho mucha noticia a nivel nacional luego de dar una entrevista en la red, en el programa Mentiras Verdaderas. Se trata de un ex miembro del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, quien en este caso está cumpliendo condena, y quiero decirlo tal cual para no equivocarme, implicado en el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro del heredero del Mercurio, Christian Edwards. Bueno, el comandante Ramiro ha estado privado de libertad por más de 15 años, primero en Brasil y el año pasado, en el mes de agosto, extraditado a Chile, donde ha habido una serie de situaciones que también las comentaba en la entrevista y que ha sido largamente comentada a través de los medios de comunicación nacional, a través de redes sociales. La pregunta del día pareciera que fuera: ¿es o no Mauricio Hernández Norambuena preso político? Aparece en todas las entrevistas. Y bueno, esta tarde hemos querido invitar a la hermana de Mauricio Hernández, que ya está con nosotros y la vamos a saludar, para conocer también desde esta vereda de la familia, de qué es lo que significa todo lo que rodea esta situación de una persona que ha sido privada de libertad, acusada de los delitos, cierto, que ya decíamos, pero además, junto con ello, ha sido sometido a una serie de otros aspectos que tienen que ver con maltratos, torturas y algunos otros actos, digamos, que no tienen relación con la condena que está cumpliendo. De todo eso vamos a conversar con Laura Hernández, a quien le damos la bienvenida y saludamos en esta hora de la tarde, y por supuesto le agradecemos esta posibilidad de contactar con nosotros acá en Magallanes. Laura, gusto de saludarte. Es un gusto para mí también, agradecida de esta oportunidad también de poder conversar con la gente allá de Punta Arenas, así que un saludo para todos y aquí disponible, pues. Bueno, Laura, mira, la entrevista a Mauricio ha sido largamente difundida, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo que nos interesa poder conocer de ti es también qué ha significado todo esto para ti como hermana, ¿cierto? Porque hablábamos de que Ramiro estuvo largos años en Brasil. Todo eso tiene un tremendo sentido y golpe, ¿cierto?, también para la familia y para ti, en lo específico que estamos conversando contigo, ¿cierto? Un camino muy largo para partir por eso primero y después venirnos a lo que está sucediendo en Chile. Bueno, tú señalabas en un primer momento que Mauricio lleva más de 15 años, en realidad son 19 años que se cumplieron ahora en febrero, ¿no? 19 años ya, los primeros 17 años y medio en el Brasil, y bueno, el último año y medio acá en nuestro país. Bueno, con respecto a qué ha significado, no solamente para mí, sino que para nuestra familia, decir que hemos recorrido casi todo el Brasil, ¿ya? Porque Mauricio, en el tiempo que estuvo detenido en Brasil, estuvo detenido en alrededor de 7 penales, ubicados a lo largo y ancho de toda la geografía del inmenso Brasil, ¿no? Si uno se piensa un poco el tema de las detenciones o del acompañamiento de nuestros familiares en situaciones como por ejemplo las que podemos conocer en nuestro país, es bastante lejano y distinto a lo que nosotros vivimos en Brasil, ¿no? Mauricio estuvo en penales federales y penales bastante estrictos y además con regímenes que rayan, como tú bien lo decías, en la tortura y tratos crueles, ¿ya? Muy concordante, digamos, con aquello, y esto no solamente lo decimos nosotros, la familia, sino que además, después de habérsele aplicado protocolo de Estambul y también las leyes Mandela, que hablan justamente de los tratos, de la violación de derechos humanos de las personas privadas de libertad.
difícil ha sido todo este tiempo, todo este recorrido, porque al mismo tiempo que él era cambiado de penales, nosotros también éramos cambiados de penales, ¿no? Brasil, si bien es cierto, tiene un idioma bastante parecido al nuestro, no es el mismo, y también había un tema ahí comunicacional de difícil conexión con lo que es la estructura, digamos, carcelaria del Brasil, y a pesar de que uno podría pensar que Brasil es un país bastante liberal o adelantado en muchas cosas, con respecto al tema penitenciario son bastante, yo diría, arcaicos, y lo cual se notaba, digamos, y para nosotros fue realmente un escollo permanente, una situación de bastante desgaste que tenía que ver en primer lugar por un tema del control para el ingreso a los penales, donde pasábamos una revisión que era bastante estricta. Yo lo relaté el otro día, que teníamos que desnudarnos en cada visita, pasar detectores de metales, exponer además nuestras partes íntimas, digamos, a un espejo para que fueran revisadas por las guardias. Y además que el propio régimen de las visitas también era bastante engorroso, en el sentido de mantenernos en un espacio en donde teníamos un tiempo limitado de visita, pero que no teníamos mucho control de ese tiempo, no existía un reloj, y eso también implicaba una carga mayor todavía a lo que era el tiempo disponible para poder entregar todo lo que uno y lo que nosotros necesitábamos entregarle a él, ¿no? Y también a su vez también la contención de lo que era estar en un sistema muy rudo de aislamiento. Mauricio está privado de libertad, y no solamente ellos, sino que además privado de poder tener relaciones y contacto con otras personas, y eso es bastante terrible, digamos, para la salud mental de cualquier persona, ¿ya? El régimen penitenciario en Brasil, dentro de su estrictez, implicaba que él estaba solo en una celda y que no tenía relación con ningún otro preso ni con sus guardias. A él le estaba prohibido inclusive mirar a los guardias a la cara, y en algún momento, si eso ocurrió, también fue castigado por aquello. Si bien es cierto, no existía una tortura física, pero sí esta tortura psicológica, ¿no? De lo que implica permanentemente que se te está imponiendo el poder, ¿no? El régimen instala desde el momento en que te mantiene aislado de lo que ocurre en el mundo, que no sabes qué está pasando en tu entorno, qué ocurre en la sociedad, digamos, que sigue avanzando, ¿verdad? La vida sigue avanzando, y como que en él se detiene todo, ¿no? En su vida se detiene todo. Y esto indudablemente que mellaba en lo que era su propia relación, además con nosotros en nuestras visitas. Costaba un poco de repente entrar en una conversación fluida, ¿no? Y la frustración además, de después que van pasando los meses, primero, después los años, que no hay ningún avance, ¿verdad? Y además que el trato del sistema judicial de Brasil con él fue bastante rudo, a diferencia de otros presos por símiles delitos, ¿no? Por lo tanto no tuvo nunca derecho ni a beneficios, que en otros presos sí existían beneficios, ¿verdad? Según los años que vas cumpliendo en condena, como en todo régimen carcelario. Entonces esto crea una sensación de injusticia terrible que no tiene, digamos, dimensión, ni tiene relación, dijera yo, con los delitos que en este caso él estaba cumpliendo. Entonces toda esta injusticia empieza a crear una suerte de injusticia sobre lo que uno sabe, y además es lo que digamos, las organizaciones de derechos humanos han señalado con respecto a que los presos privados de libertad igual tienen derechos, ¿ya? Y es algo similar a lo que ocurrió acá en Chile. Claro, bueno, por eso decía lo que decía, o sea, la condena tiene que ver con la privación de la libertad, no con ningún otro aspecto. No con un trato cruel, ni con mantenerte en un aislamiento permanente, ¿verdad? Porque esos son regímenes de castigo, así están señalados, ¿verdad? Uh-huh. Pero acá se le mantuvo durante 17 años en un régimen de castigo. O sea, un castigo además que se extendía evidentemente, por lo que te relato, a la familia también. Entonces nosotros del primer día nos dimos cuenta que este castigo iba a ser, que Brasil lo iba a castigar permanentemente a él, también a la familia, y a través nuestro también una vez más a él. Entonces había un doble o triple castigo en el fondo. Partía yo preguntándote también por lo que ha sido todo este andar, porque por una parte el tener a un familiar, en este caso un hermano, privado de libertad, más allá
digamos, de lo que cada uno pueda pensar o sentir respecto de su postura frente a la vida. El tener un familiar, ¿cierto?, privado de libertad, pero por otro lado también sufrir por eso, pero también sufrir en carne propia este tipo de vejámenes que tú estás comentando. Entonces, es una doble, digamos, situación de abuso en este sentido, desde lo que te podía estar pasando a ti, a eso me refiero. Bueno, justamente por este motivo nosotros presentamos los antecedentes el año 2005 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente reclamando esta situación, este trato vejatorio con Mauricio y a su vez también con la familia, ¿verdad? El cual dio paso a que se abriera caso y que obligara a Brasil cada cierto tiempo a entregar información con respecto a su estado de salud, ¿verdad? Con respecto a al propio régimen en el cual se le seguía manteniendo y a dar un poco explicaciones. Ahora, estos regímenes crueles, ¿verdad?, están condenados por la propia Constitución brasilera, pero por eso les decía yo que un poco arcaico, porque ni ellos mismos respetan sus propias leyes, ¿no?, sus propias leyes nacionales. Entonces, era como, durante muchos años fue como pelear contra una muralla, en realidad, a pesar de muchos, no sé, apelaciones o seguimiento a través de lo judicial, en realidad nunca conseguimos ninguna cosa. Y además que nuestro gobierno, los distintos gobiernos que fueron sucediéndose en nuestro país a lo largo de todo este tiempo, tampoco hicieron mucho, ¿ya? En algún momento tuvimos sí la ayuda del embajador Gasmuri, que estuvo en Brasil de embajador 4 años, que él sí nos colaboró, digamos, pero en realidad fue cumplir un poco una obligación que tienen las distintas embajadas en los países, que es visitar a los presos, sobre todo cuando están en estas condiciones complicadas de aislamiento, y por ese motivo fue visitado Mauri por el cónsul, y bueno, hay informes bastante decidores con respecto a este trato, porque Mauricio también lo denunciaba. Y también la cónsul fue maltratada en algún momento, no permitiéndosele, ¿verdad?, tener un contacto directo con él, sino que fue una reunión a través del locutorio. También tuvo que pasar algunos canales de controles que no debiese haber sido por ser una diplomática, pero también ellos vivieron también en carne propia lo que nosotros venimos denunciando de todo el tiempo que estuvo detenido. Bueno, de agosto del año 2019, ¿cierto? Agosto es, ¿no? Sí, 20 de agosto de 2019, ¿cierto? Llega a Chile Mauricio Hernández, donde está, ¿cierto?, en la cárcel de seguridad y también sometido a un régimen de aislamiento, nuevamente. Eso hasta hace poco, ¿cierto? Porque luego de esta entrevista, la que partíamos hablando de la red, sucede una serie de hechos. Por una parte, lo que ya ha sido conocido por la opinión pública respecto de solicitar a Gendarmería, ¿cierto?, o de Gendarmería en definitiva solicitaba un castigo por haber hecho esta entrevista. Por otro lado, ¿cierto?, esta situación fue denegada en el sentido de que no se habría incumplido ninguna norma, en cuanto no existe esa norma. Y sin embargo, ese castigo también fue aplicado igual, digamos, suspendiendo la visita. Pero además de eso, ¿cierto?, ahora recientemente se establece que pueda pasar a otra situación carcelaria que lo saca de aislamiento. Bueno, Mauricio, desde que llega acá a Chile se le sitúa, digamos, en la cárcel de máxima seguridad que establece un régimen especial para él. Y esa fue un poco la denuncia que hizo Mauricio en esta entrevista, porque es un régimen, porque ahí en ese unidad, digamos, de máxima seguridad hay otros presos. Sin embargo, los otros presos no tienen el mismo trato que él ha tenido hasta el día de hoy, desde el 20 de agosto. Ya el estar con primero fueron 3, después fueron 2 gendarmes todo el día observando lo que él hace o no hace, ¿verdad? Mantenerlo en un piso solo a él, es decir, en solitario permanentemente, salía a un patio en solitario. Las visitas restringidas solamente a los familiares directos, ¿verdad? Privado además de la visita conyugal, que también es un derecho de los presos, y también la censura con respecto a la alimentación, con respecto a la literatura que pudiésemos ingresarle al penal. Y todo esto,
respaldado por un dictamen judicial que en realidad nunca lo fue, sino que fue una resolución que saca Gendarmería, de qué manera mantiene al preso, eso es potestad, digamos, de Gendarmería, que le establece un régimen especial, ¿verdad?, de aislamiento a él. Nada más, los otros presos están en otra condición. Entonces, Mauricio también ahí señalaba que está con una luz prendida todo el día, tiene que poner un cartón para tratar de aminorar la luminosidad durante las noches. Ahí habían algunas explicaciones, como que el sistema eléctrico no funcionaba, no sé qué otra cosa, pero eso se entiende que puede ocurrir durante un lapsus de tiempo, no puede ser una situación permanente por más de un año ya. Entonces, la denuncia que hicimos desde el mes o mes y medio que él ya llevaba en Chile tenía que ver con eso, que ellos estaban... Cuando me refiero a ello, me refiero a Gendarmería, estaba disponiendo en el fondo que mi hermano se mantuviese en este estado de aislamiento absoluto durante todo el periodo de su condena. Hay un informe en ese sentido de la Comisión de Derechos Humanos, el Colegio Médico, respecto de la situación de salud de tu hermano. Bueno, nosotros cuando vamos viendo esta situación que se empieza a perpetuar y que no hay muchas explicaciones, excepto que Gendarmería se excusaba en que eran órdenes superiores, ¿ya? Ahí entendemos de qué manera esto sigue siendo una situación política, ¿no? Y ahí viene el cómo hoy día muchos rajan vestiduras con respecto a que no es un preso político, sino un preso común. Sin embargo, todo este tiempo ha sido tratado como un preso político, ¿verdad? Con un sistema, un régimen carcelario que justamente está definido políticamente, ¿verdad? Por un Estado o por un gobierno, el gobierno actual de nuestro país. Y claro, significa todo un poco lo que yo te estaba relatando. Y esta entrevista un poco da luz, digamos, a la audiencia en ese momento y además a los propios jueces, a los parlamentarios, ¿verdad?, a las organizaciones, etcétera. Cuando llega Mauricio, cuando nosotros vemos esto, solicitamos una visita del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, que justamente dentro de sus facultades o de su misión, digamos, como institución, está la visita a los penales, ¿no? No solamente al penal de máxima seguridad, sino que en general a los penales en Chile para ver y justamente rescatar aquellas situaciones que tienen que ver con un maltrato, ¿verdad?, con una violación de los derechos humanos por parte del Estado hacia las personas privadas de libertad. Y ese informe que lo evacúan 2 meses después, digamos, en noviembre, diciembre, es súper claro al final en sus conclusiones y en sus recomendaciones, ¿no? La situación de Mauricio que lo aqueja en el presente, ellos señalan, es además una situación que tiene un continuo de 17 años previos, ¿te fijas? Y que en la salud de las personas uno no puede hacer un quiebre y decir de aquí para atrás no nos interesa, porque aquí hay un continuo de violación, ¿verdad?, que es concordante con tratos crueles y tortura, ¿no?, que están establecidos dentro de lo que es el protocolo de Estambul que le fue aplicado, y también que tiene que ver, como decían antes, las reglas Mandela, que justamente establecen universalmente, ¿verdad?, a través de la ONU, una serie de principios que tienen que ver con el trato que deben tener los presos, sea cual fuere, digamos, su delito o su tiempo o permanencia en una cárcel. También el INDH participa de estas visitas en conjunto con el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, y ellos también evacúan un informe que tiene que ver un poco con lo mismo y señalando una recomendación de una urgente necesidad de que Mauricio sea cambiado de régimen carcelario de aislamiento, ¿ya? Pero esto no ocurre. Gendarmería cada 6 meses nuevamente evalúa la situación, ¿verdad?, y nuevamente señala de que Mauricio es muy peligroso, que tiene un alto índice de criminalidad, ¿ya?, que eso tiene que ver con varios ítems que se evalúan, ¿no? Uh-huh. Entre ellos hay uno que es muy divertido para nosotros y que tiene que, más que divertido, ¿verdad?, es como una toma de pelo, porque tiene que ver con la criminalidad de la familia, ¿ya? Y a nuestra familia la cataloga de altamente criminal, siendo que nosotros no tenemos ningún caso pendiente con la justicia de ningún tipo que no sea el ser hermano, ¿verdad?, en este caso de un internacionalista, de un revolucionario, de un luchador social.
Laura, ¿cómo ha sido estos casi 20 años para ti, como Laura Hernández Norambuena, levantarte el día a día sabiendo las condiciones en las que está tu hermano y desconociendo qué es lo que puede pasar el día a día, sabiendo estos constantes cambios que tú has señalado han ido ocurriendo respecto de las condiciones de internación? Bueno, siempre pensando que la peor tajada la lleva él, ¿no? Y que nuestra labor como familia siempre ha sido de estar allí y, por supuesto, y de contener y ser un puente, además, con la inagotable solidaridad que Mauricio provoca, no solamente en nuestro país, sino que internacionalmente. Han sido momentos muy difíciles, además, porque Mauricio durante todo este tiempo también ha pasado por situaciones de salud difíciles, que además en estos sistemas de aislamiento nos enteramos como al mes siguiente o a los 2 meses después, ¿no? De la misma manera que él se entera 2 meses o 3 meses después que en Chile hay un terremoto, o que nació un familiar, o que falleció algún familiar. Sin embargo, siempre la forma o como yo veo que ha sido el reponernos a esto y el estar en esta condición firme y poder seguir conteniendo y, por supuesto, defendiendo en la medida de lo que ha sido también posible, porque tampoco hemos tenido mucha alternativa en defensa, pero sí aclarar algunas cosas, tanto para la opinión pública como para nuestros interlocutores, como parlamentarios o organizaciones de derechos humanos. Este sostén justamente tiene que ver con esta solidaridad, con la oportunidad además que hemos tenido de recibir esa solidaridad de organizaciones, de personalidades, ¿verdad? Y de muchos anónimos. Mauricio durante muchos años en Brasil se recibió correspondencia de personas que ni siquiera conocía, que solamente habían decidido escribirle para estar con él en la solidaridad, ¿verdad? Y en el empeño de la resistencia. Eso por una parte, y por otro lado la propia fuerza de él, porque si él está fuerte, nosotros no teníamos por qué, digamos, flaquear. En la medida que él estaba fuerte también se producía esta como unión, ¿verdad? En no permitirnos, ¿verdad? El estar mal, si él estaba fuerte y sabiendo, digamos, que en algún momento esta cosa tenía que mejorar, ¿no? O tiene que mejorar en realidad, porque las mejoras que hemos tenido hasta ahora son pequeños pasitos, ¿ya? Pasitos que a la edad de Mauricio uno esperaría que fueran un poquito más rápidos, ¿no? Entonces, si seguimos este pasito a pasito, Mauricio va a salir de la cárcel cercano a los 90 años, y eso indudablemente que es de una gran injusticia a una persona que por haber soñado y decidido luchar por un mundo mejor, sea castigado de la forma en que ha sido castigado tanto en el Brasil como en nuestro país hasta el día de hoy. Bien, Laura, agradecerte infinitamente el haber compartido con nosotros, compartir en estos breves minutos parte de tu experiencia y de lo que has estado viviendo y lo que sigues viviendo. Así que muchas gracias, un abrazo desde Magallanes. Gracias por el espacio, un saludo para todos y seguimos luchando por Mauricio. Que estés muy bien. Gracias. Cuando ya son las 17:54 y acabamos de despedir a Laura Hernández Norambuena, hermana del comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, que ha estado esta tarde con nosotros compartiendo algo de lo que ha sido su experiencia respecto a esta situación. Despedimos esta edición de Vox Populi 2021 de hoy martes 23 de marzo con la invitación, por supuesto, a que nos encontremos mañana a partir de las 16 horas. Quédese con nosotros en Polar Comunicaciones porque nuestra programación sigue con ustedes. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando.